Hola, buenas noches. La bienvenida más cordial para todos. Un placer estar en casa y compartir esta pasión por la radio aquí en Radio Nacional de España, llenando juntos este espacio en blanco. Y como decimos, un placer estar aquí esta noche y preparando sobre todo el programa de mañana, una edición especial. Tendrá solamente una hora. Nos vamos a los cines Yelmo. Fran Contreras, buenas noches. Buenas noches, Miguel. La estamos liando parda, que decía mi abuelo, se lo decía el otro día a Guillermo, ¿no? Culpa vuestra, porque nosotros hemos llegado aquí y nos hemos encontrado todo hecho. No, bueno, se está haciendo un programa de radio, y un programa de radio de la talla del Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. No se está haciendo otra cosa. Hemos estado viendo los cines, impresionantes, la sala, con muchas sorpresas, atentos los que vayáis. Eso sí, tendrán que ir pronto, ¿no? Porque parece que la cosa va a ser más... Hay que recordar que la entrada es gratuita hasta completar aforo. Hay que estar ahí a partir de las 11, a las 11:30 en punto arrancamos con la grabación del Espacio en Blanco. Se descansará 5 minutos, 10 minutos y se hará un espacio en blanco VIP, vamos a llamarlo así, con temas de Andalucía mágica, más concretamente de Málaga. No cuentes mucho. Bueno, y se presentará ese libro de la editorial Minotauro, 20 historias inquietantes, escrito por los misteriosos caballeros del Sertao. Bueno, una cita ineludible, una ocasión de vernos todos las caras, de vivir el misterio de una forma diferente. Lo tengo que decir gracias a agapea.com, a quehoteles.com y a comentariosdelibros.com y sobre todo, bueno, pues a invitados sorpresa como el que tienes esta noche. Sí, no digas mucho más. Va a ser un placer estar aquí con primero con los invitados que tenemos, gracias a los patrocinadores y por primera vez haciendo el Espacio en Blanco de nuevo en Radio Nacional de España de cara a mucha gente. Atentos los que estéis interesados, entrada libre y gratuita, no hace falta pagar nada ni reservar nada, simplemente presentarse en el cine, ir pronto porque parece ser que va a haber overbooking, muy breve. Gracias por venir a Málaga, Miguel. Gracias a vosotros por recibirnos aquí, que es un placer estar aquí con vosotros. Insisto, 11, a partir de las 11, cines Vialia. Yelmo, Vialia. Al lado de la estación de tren. La estación de María Zambrano. Ahí habrá una cola especial para entrar en una sala especial de sonido, de imágenes, de misterio. Una cita que nadie debe perderse. El misterio va a cobrar forma. Sabemos que viene gente de montones de lugares, de Cádiz, hasta ahora que sepamos, de Córdoba, de Cádiz, de Córdoba, de Madrid, Huelva, de Sevilla. Montones de lugares para estar ahí. Málaga, mañana la cita. Luego daremos un poquito más de datos. Gracias por tu trabajo, Fran. Buen trabajo. Javier Sierra, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Miguel. Estoy alucinado en este estudio. ¿Cómo suena de bien? Bueno, yo estoy encantado de aterrizar en el Espacio en Blanco. ¿Verdad? Te preguntaba antes que qué sentías cuando escuchabas la sintonía del Espacio en Blanco. Pues son muchos años de recuerdos, porque yo escucho esta sintonía desde que empezó el Espacio en Blanco y allá por finales de los 80... ¿Tenías cuántos años? Bueno, tenía 16... No te pongas años. No, 16, sí, yo creo que empecé con 15, tarde ya a punto de los 16, y era de los que me acostaba a las 9 de la noche para despertarme de madrugada y poner la radio y escucharla en la cama, sí, claro. Que seguro que hay muchos que están escuchando este programa en este momento en la cama como yo lo hacía antiguamente, ¿no? Ha sido una pena porque teníamos unos cortes, nos ha traído Javier Sierra, unas joyas recuperadas de 1988. Sí, de la primera vez que yo estuve contigo en un estudio de radio en aquella época en la calle Huertas de Madrid, cuando era Radio Cadena Española. Del siglo pasado. Sí. Pero prometemos en otro momento ponerlo para que escuchéis primero nuestras voces, lo diferentes que suenan. Desde luego. Han pasado 21 años y sobre todo eso yo creo que es un documento. Desde siempre has sido un apasionado de esos temas, ¿verdad, Javier? Sí, desde muy pequeño. Yo recuerdo, mis primeros recuerdos de infancia ya son vinculados al misterio o fascinados por el misterio. Cuando me preguntan, y es muchas las veces que me lo preguntan, cómo empecé, cuál fue la chispa que a mí me lanzó a estas cosas, pues al final termino siempre recordando a personas que después con el tiempo se convirtieron en amigos, ¿no? Por ejemplo, Fernando Jiménez del Oso, que aparecía en televisión en aquella época en la 2, en el UHF entonces. Sí, señor, UHF. Claro, cuando él llevaba un programa que se llamaba La Puerta del Misterio. Yo no llegué a ver Más Allá. Más Allá fue un programa que a mí me pilló siendo muy pequeño, pero La Puerta del Misterio sí. Y recuerdo perfectamente cómo se anunciaba La Puerta del Misterio en lo que entonces era televisión española, la única que había, con un scroll en la parte inferior de la pantalla diciendo en la UHF
Jiménez del Oso abre la puerta del misterio. Y yo me peleaba con mis padres para ver a aquel señor de barba y voz grave hablando de estas cosas. Y ahí me enganché con el misterio. Después hubo cosas, evidentemente, que me impactaron, como por ejemplo una serie de televisión de los 70, del 77, si no recuerdo mal, que era Proyecto UFO, sí, en la que 2 oficiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se dedicaban a investigar casos OVNI para el Proyecto Libro Azul, que después descubrí que era realidad, es decir, que fue un proyecto que efectivamente existió. Y a partir de ahí mis conversaciones con mis amigos de aquel entonces, con mis compañeros de colegio, con la gente del barrio, yo nací en una ciudad pequeña como es Teruel, siempre giraron en torno a esto. Y ahora es el tiempo que gracias a las nuevas tecnologías, Facebook y todas estas cosas, me voy encontrando con compañeros de aquellos años. Y todos ellos recuerdan a ese niño pesado que todo el tiempo estaba hablando de los ovnis. Era un poco pesado entonces, he de decirlo. Bueno, cuando te conocí ya era otra fase, ¿no? Pero... Era un poco pesado, hablaba solamente de eso. Fíjate, quién te ha visto, quién te ve, qué enorme y tremendo éxito has tenido a nivel internacional con alguno de tus libros, La Dama Azul ahora, La Cena Secreta. Yo te doy la enhorabuena porque de alguna manera nos sentimos, y fíjate, perdona que te diga esto, se lo contaba ahora a micrófono cerrado, Enrique Vicente y yo adoptamos a Javier Sierra y a Manuel Carballal. A mí me tocó Manuel Carballal, a ti te adoptó más Enrique Vicente, y es muy bonito ver cómo tus, yo no sé cómo se dice, ahijados han llegado tan lejos. O sea que enhorabuena, me alegro un montón. Bueno, es un placer seguir con esta amistad después de tantos años. Eso para mí es lo más importante. De repente te marchaste de Teruel, fuiste a Madrid, y te marchaste de Madrid y te has venido a Málaga. Eso es un indicio de que eres un tío muy inteligente. ¿Por qué aquí en Málaga? Bueno, Málaga es un sitio especial. Por eso te digo que eres un tío inteligente. Es una ventana al Mediterráneo y sobre todo es un cruce de culturas. Estamos muy cerca de África, que es la madre de todo, es decir, de todos los misterios, de toda la vida y todo lo que existe. Y estar aquí es tener un ojo puesto en un lugar donde pasan cosas, ¿no? También es cierto que es un lugar en el que no es tan fácil manejarse como uno piensa. Es un lugar con mucha luz. Ajá. Y trabajar en un sitio con mucha luz a veces es muy difícil. ¿A ti te está trayendo problemas? No, bueno, problemas. Bueno, déjame que diga que te doy las gracias también porque acabas de operarte de un ojo. Sí, de un ojo y ha venido medio ciego, pero está aquí con nosotros, ve las cosas así con poderes porque dice que ve el aura de la gente y todo eso. Bueno, lo que tengo ahora es más mirada interior que exterior, pero bueno, vale. todo tiende al equilibrio, ¿no? Y mucha luz, y eso decías que... Sí, no, que es un sitio con mucha luz. Los sitios con mucha luz son sitios en los que la vida se hace especial, es decir, tienes que protegerte. Tan mala es la oscuridad absoluta como la luz cegadora, ¿no? Entonces hay que mantener un equilibrio y te obliga a mantener un equilibrio. Y eso es así en todas las fases de la vida. También es un sitio tan paradisíaco, en ciertos sentidos, que uno puede tender a relajarse y a decir, bueno, aquí estoy más tranquilo, bajo los biorritmos, me dejo llevar, y hay mucho que hacer. Y estamos en un momento, tú lo sabes, Miguel, en el que hay muchísimo que hacer. Los guerreros se han puesto en marcha, o por lo menos se tienen que poner en marcha. Ese va a ser seguramente la segunda parte del programa de hoy. No os la perdéis aquí con invitados también en Málaga. Yo te agradezco, Javier, que hayas llegado al programa. Vamos, ¿te parece con el tema? Adelante. No sé si podemos usar un teléfono, Juan, de la emisora para que nos llamen. Lo vamos pensando por si acaso, para que no nos echen de menos, porque hay un montón de oyentes y estoy sintiendo que quieren llamarnos. No puedo dar el teléfono de Madrid porque no hay gente allí. Vamos con esa primera introducción que nos mete en una historia que no sé si conocéis, pero fascinante, que os queremos contar en compañía de Javier Sierra. Sin darme muchos datos, Javier, de la historia de la Dama Azul, que luego lo vamos a hacer en la segunda parte, ¿quién era esa dama? ¿Y cómo te enteras tú que existe? ¿Y cómo la lías, cómo la has liado? Bueno, cómo me entero que existe es motivo de profunda reflexión para mí desde hace muchos años, porque fue por una larga cadena de casualidades. Aparentes casualidades. Exactamente. Igual te llamaba porque tenía que despertar su historia. Pues quizás sí, yo he tenido esa sensación en algunas ocasiones, porque yo llego a Ágreda, Soria, a los pies del Moncayo, que es una zona tradicionalmente muy mágica, llena de historias, sobre todo de brujería, que está llena de historias de brujería en esa frontera entre Aragón y la provincia de Soria. Llegó el 14 de abril de 1991, me acuerdo perfectamente, serían más o menos las 10 de la mañana, después de una nevada tremenda que me había dejado aislado en la... ¿14 de abril le había nevado?
Sí, fue una de esas nevadas fuera de temporada que le pillan a uno pues con un coche poco preparado para las inclemencias del tiempo, sin cadenas y en una zona montañosa difícil, ¿no? Así que termino llegando a ese pueblo que se llama Ágreda, después de haber publicado un pequeño artículo en la revista Año Cero de Enrique de Vicente, donde mencionaba en el último párrafo, terminando el artículo, a una tal Sor María de Jesús de Ágreda que decían que había estado 500 veces en América sin salir de su convento. Pero yo no tenía más datos que esa frase, es decir, yo no sabía ni dónde estaba el convento, ni de dónde era esa tal Sor María Jesús de Ágreda. Yo ese de Ágreda lo interpretaba como un apellido, así que cuando me encuentro delante de un pueblo que se llama Ágreda, el corazón me da un vuelco. Entiendo que esa mujer debía ser de allí, la busco, entro en el pueblo para preguntar por ella, nadie me responde porque con unos 9 grados bajo cero que debía hacer aquella mañana no había nadie en la calle. Decido continuar camino antes de que la tormenta de nieve se me eche otra vez encima, pero me equivoco dentro del pueblo, salgo por una carretera errónea que va a dar a un convento con una estatua de una monja de piedra en la puerta que dice: a la venerable Madre Ágreda, con santo orgullo sus paisanos. Era ella. Dos y 23, 1:23 en las Islas Canarias. Hay veces que funcionan así las cosas, ¿verdad? Cuando son así de mágicas, hay una fuerza que te empuja a hacerlo. Bueno, y además es un caso en el que esas casualidades no se han interrumpido desde entonces, porque después de ese primer encuentro, al cabo de unos pocos meses, de un mes, al cabo de un mes, yo estaba preparando otros reportajes para otra revista, para Más Allá, que después terminaría dirigiendo, y el entonces director de la revista, José Antonio Campoy, decide enviarme a América a cubrir un congreso, una información como periodista para su publicación, y ese congreso se celebra en Tucson, Arizona, que es uno de los lugares donde se aparecía la Dama Azul. Esto sucede, como te digo, al mes de aquel encuentro. Pero es que después han seguido sucediendo muchas cosas. La primera vez que sale mi libro, La Dama Azul, la novela, el día que se presenta en Madrid, en 1988, en septiembre del 98, perdón, me nombran director de Más Allá. O sea, ¿Ese mismo día? Ese mismo día. Te tocó... Sí. Además era un momento para mí muy importante donde yo estaba decidiendo si continuaba mi trayectoria literaria o permanecía, digamos, en el tema periodístico. Bueno, pues ese día pasó aquello. Han seguido ocurriendo cosas. Por ejemplo, el libro iba encabezado por una frase que a mí me gustaba mucho, que se llamaba: la casualidad es quizá el seudónimo de Dios cuando no quiere firmar. Que yo en la primera edición del libro la atribuí a Anatole France, premio Nobel de Literatura, por error. Porque cuando se tradujo el libro al inglés, mi traductor me mandó un mensaje muy serio diciendo: estimo, como son los ingleses, ¿no? Estimo que esta frase no puede ser de Anatole France, tiene que ser de algún otro, no sé de quién. Búscalo. Claro, ponte a buscar una cita a ver a quién pertenece. Bueno, justo esos días recibo un correo electrónico de un lector francés, que me dice: he leído su libro, La Dama Azul, me ha encantado, solamente tengo que decirle una cosa. La frase que usted dice de la casualidad es quizá el seudónimo de Dios cuando no quiere firmar, no es de Anatole France, es de Théophile Gautier. Y está en un libro que se llama La Croix de Berny. Le mando escaneada la página de la edición original de 1800 y pico. Yo me quedé perplejo. Es decir, porque esas cadenas, exacto, esas aparentes cadenas de casualidades me han perseguido siempre con este libro. Así que de alguna manera no debería sorprenderme por los acontecimientos que sigue protagonizando este libro a fecha de hoy, pero me sorprendo. Yo recuerdo que, de hecho, esta mañana en Madrid, en mi casa, en el estudio, estaba buscando la cinta de la entrevista que dice cuando salió el libro, que salió en 1998, dices. Este nuevo es una reedición donde tú has cambiado un montón de cosas, ¿no? Sí, es que tiene una historia muy singular. Como sabes, en el 2006 se publica La Cena Secreta en los Estados Unidos, mi novela sobre el mural de Leonardo da Vinci, La Última Cena, que tiene una gran acogida de público en Norteamérica, que se convierte en un bestseller del New York Times, etcétera, y mis editores norteamericanos deciden leer toda mi obra. Cuando leen el libro de La Dama Azul se detienen, se quedan muy perplejos con esta historia que sucede
Claro, veámoslo desde su perspectiva. A mitad de camino entre Estados Unidos y España. Cuenta una parte de la historia de Estados Unidos vinculada a los nativos americanos previa a George Washington. Allí, para muchos, la historia comienza con George Washington, pero hay una historia española de Estados Unidos anterior muy rica, muy importante. Bueno, se quedan muy fascinados con el tema, me piden el libro para traducirlo al inglés. Y es ahí cuando me entra el pánico escénico, Miguel, porque fue mi primera novela, fue la novela que de alguna manera me obligó a entrar en la literatura, porque me pasaron tantas cosas, tantas casualidades de estas que hablábamos antes, o causalidades, que yo necesitaba explicarme a mí mismo cómo funcionaba ese mecanismo extraño, y como no podía hacerlo en clave de ensayo, porque no lograba entender el mecanismo, decidí crear una novela para, digamos, tratar de forzar esa interpretación. Pero esa novela era una primera novela, era una novela en algunos aspectos no cerrada o primitiva, ¿no? Así que decidí hacer algo que los escritores hoy no hacen, y es volver a abrir las notas, los cuadernos de viaje, los apuntes del libro y reescribirla. Y durante el proceso de reescritura volvieron a pasar cosas. Por ejemplo, la novela habla también es una aventura que hoy llamaríamos de los espías psíquicos, gente que en el siglo XX fue adiestrada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para hacer lo que hacía la Dama Azul en el 17, y es salirse fuera del cuerpo y proyectarse a 10.000 kilómetros de distancia y espiar lo que sucede pues, en la época de la Guerra Fría más allá del telón de acero. Cuando yo escribí la primera versión de la Dama Azul no conocía a los espías psíquicos, pero justo cuando estaba reescribiendo la nueva versión de la Dama Azul pude conocer a algunos de los oficiales de inteligencia que entrenaron espías psíquicos para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en Norteamérica. Gente que había leído La Cena Secreta, gente que estaba fascinada ya con el tipo de cosas que a mí me interesaban y que se pusieron algunos en contacto conmigo de motu propio para contarme sus historias. De nuevo, volvió a actuar la providencia y volvió a poner en mis manos un montón de información que ahora, que la veo impresa ya en la nueva edición de La Dama Azul, veo que necesitaba estar sobre el papel. La Dama Azul se mueve. Vamos a América. Hace poco has venido de allí porque has conseguido que se hermane Ágreda con todo el estado de Arizona. De Nuevo México. Nuevo México. Bueno, esa ha sido una historia tremenda que demuestra otra vez lo vivo que está este fenómeno, ¿no? Fíjate que de las bilocaciones de la Dama Azul, de su presencia en América, bueno, de todas sus apariciones y de la conversión de miles de indios en Estados Unidos en época pues del siglo XVII, principios del XVII, no se hablaba prácticamente desde aquel tiempo. Es decir, desde 1630, que se admite el milagro de la bilocación de la monja, el tema había quedado un poco relegado a la anécdota, ¿no? Y pocos lo conocían. Pero algo ha sucedido, probablemente la novela ha tenido algo que ver, para que de repente despertara otra vez el interés por ese fenómeno. Yo mandé un ejemplar de La Dama Azul, cuando salió en inglés, a Bill Richardson, que es el gobernador de Nuevo México, con una nota diciendo esto es parte de su historia, quizá le interese, no sé, conocerlo. Él recibe el libro, me manda una nota a su vez muy entusiasta diciendo que el libro le ha entusiasmado, y al cabo de unos meses tengo la oportunidad de... Perdona, ¿te consta que lo leyó? Sí, porque él me mandó una nota manuscrita suya. Al cabo de unos meses viajo a Ágreda para presentar el libro a los agredeños, a los vecinos del pueblo, y conozco allí al alcalde, a Jesús Manuel Alonso, le cuento esta aventura con Bill Richardson, y fíjate lo que son las cosas. Viajando en coche hasta Ágreda, veo un cartel a la salida de Soria que dice Soria, hermanada con Collioure, Francia, inspirado por Antonio Machado. Antonio Machado fue profesor de instituto en Soria y pasó el exilio y la muerte en Collioure, en la frontera con España. Y a mí se me ocurrió la idea de, hombre, sería bonito que Ágreda se hermanara con Isleta Pueblo, por ejemplo, que es un pueblo de 300 habitantes, 300 indios, al sur de Albuquerque, donde se apareció la Dama Azul y donde recuerdan todavía esas visiones. Se lo propongo al alcalde, le digo que le podría escribir a Bill Richardson a ese respecto, le escribe, y Bill Richardson dice que no, que nada de hermanar Ágreda con Isleta Pueblo, que el personaje de la Dama Azul de Sor María de Jesús de Ágreda es tan importante que tiene que hermanar el estado completo de Nuevo México, que es la mitad de España, de tamaño para que nos hagamos una idea, con Ágreda, que es un pueblo de 3.400 habitantes. Y se da un paso así para hacer algo único en la historia, que es el hermanamiento de dos territorios separados por un océano, inspirados en un hecho sobrenatural.
Y todo por culpa tuya. De alguna manera. Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Seguimos. ¿Qué contaban los indios? ¿O qué cuentan? En la primera parte hablábamos un poco del Chile y una serie, no sé si de leyendas o recuerdos que tenían los indios de esa dama que aparecía por ahí. ¿Se sigue? ¿Has palpado y has podido comprobar que siguen esos ecos allí? Bueno, cuando yo hice la investigación para el libro y visité varias de las bibliotecas y archivos del suroeste de los Estados Unidos, encontré mucha información, más que en tratados de historia, en libros infantiles para niños. ¿Sí? Sí, es decir, la tradición se había conservado oralmente, sobre todo en las reservas indígenas, transmitidas de madres a hijos, de abuelas a nietos. Esa era la forma en la que se transmitía el mito de la Dama Azul, de esa misteriosa mujer que predijo la llegada del hombre blanco a esas tierras y un cambio de paradigma de fe, ¿no? También... Discúlpame, o sea, aunque para ellos fuera un mito, es algo histórico. Sí, es decir, sí, sí. Esta dama existió, está... Sí, claro, evidentemente. El único sitio donde encontré resistencia, porque hubo resistencia real también a las apariciones de la Dama Azul, fue entre los indios Hopi. O sea, los indios Hopi de Arizona siempre rechazaron la presencia de la Dama Azul, ¿no? Pero en todos los indios de alrededor, navajos, apaches, etcétera, todos ellos, digamos que la contemplaban dentro del folclore infantil, sobre todo. Tuve la suerte de encontrar a John Kessel, que es un profesor de historia hoy ya retirado de la Universidad de Nuevo México, que me puso al corriente de las investigaciones antropológicas, digamos, serias sobre la presencia de la Dama Azul allá. Y fíjate, John Kessel, que es historiador, que tiene una perspectiva, bueno, prudente o escéptica, vamos a decir, respecto a este tipo de fenómenos, él cree absolutamente en la historia de la Dama Azul. En cambio, en Isleta Pueblo, este pueblo que mencionaba antes, que fue el eje de las primeras apariciones de la Dama Azul en Nuevo México, el actual cura de Isleta Pueblo, que es un franciscano, se llama Hilaire Baliquet, sin embargo es escéptico. Dice este franciscano que quizá aquello fue una exageración creada por los propios franciscanos para obtener financiación del rey Felipe IV para seguir construyendo misiones y seguir predicando entre los indios. Es decir, que el historiador ve más el lado mágico y el cura ve más el lado materialista. Me llamó muchísimo la atención, digamos, esa desvirtuación de posiciones, ¿no? Uno pensaría encontrar justo lo opuesto. Y después he encontrado huellas en los lugares más insólitos. La última fue hace unas semanas en Washington, D.C., visitando el Capitolio. Dentro del Capitolio de Washington hay una gran habitación, que es la habitación de las estatuas, donde cada estado norteamericano tiene dos estatuas de dos prohombres, digamos, de ese estado. En California, una de las estatuas pertenece a un franciscano que se llama Fray Junípero Serra, que fue el hombre que predicó en toda la Baja California y fundó misiones. En esa estatua, Fray Junípero Serra lleva un libro en la mano. Ese libro en la mano no es la Biblia, que es lo que yo pensaba. Ese libro es La mística ciudad de Dios, que es un libro escrito por María Jesús de Ágreda, la Dama Azul. Es un libro místico, un libro voluminoso, muy importante, del barroco español, porque Fray Junípero Serra fue a predicar a la Baja California inspirado precisamente por las bilocaciones de la Dama Azul. Qué curioso. 2:35, 1:35 las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España. Estamos en el Espacio en Blanco, aquí en Málaga, disfrutando de esta zona. Y hay más datos que queremos daros de esa misteriosa Dama Azul que de repente podía estar en dos sitios a la vez. Luego Javier nos cuenta si lo hace también. Llamaban la Dama Azul, a la que atribuían el hecho de haberles enseñado y adoctrinado en la religión cristiana. Tras una investigación se concluye que esta dama no fue sino una monja de clausura soriana, Sor María Jesús de Ágreda, que sin abandonar jamás su celda fue capaz de manifestarse a los indios a más de 10.000 kilómetros de distancia, preparándoles durante meses para un encuentro con los franciscanos. La Dama Azul. El misterio de una monja española que era capaz de bilocarse y aparecerse a los indios de Norteamérica sin salir de su convento de Ágreda en Soria. Un misterio que desafía la razón,
Nuestro invitado nos da algunas claves para entenderlo. Ahora sí quiero que me cuentes un poco la historia de este personaje. ¿Quién era? Pues mira, Sor María Jesús de Ágreda era una mujer joven en la época de sus bilocaciones, tendría unos 18 años más o menos cuando empiezan estos fenómenos. Estamos hablando de 1800... Estamos hablando de 1620, aproximadamente 1620, porque este fenómeno parece que se prolonga entre 1620 y 1629, durante 9 años. Bueno, pues cuando empieza, ella tenía apenas 18 años, era una joven monja de clausura en un convento a las afueras de Ágreda, digamos en la Castilla profunda. ¿Cómo debía ser aquello en aquel tiempo? Porque ahora ya es lo más perdido de, sí, especialmente, de la España profunda. Sí, un sitio increíble que a mí me encanta, pero vaya sitio. Sí, y especialmente frío. Monjas descalzas, es decir, mujeres con un ritmo de vida muy riguroso, en un momento en el que las clausuras cristianas, católicas, de la España católica de aquel tiempo, eran especialmente cerradas. Para que te hagas una idea, casi nadie podía ver a las monjas. Las rejas que hoy se conservan todavía en el convento eran tan densas, los barrotes tan cerca los unos de los otros, y encima soldados con pinchos hacia afuera para que nadie pudiera acercarse a ellas, que aquellas mujeres vivían realmente emparedadas en vida en ese tiempo, ¿no? Bueno, pues en ese ambiente, en esa comunidad, esta monja jovencita empezó a protagonizar lo que en aquel tiempo empezaron a llamarlo exterioridades. Ella tenía, por ejemplo, accesos de levitación, y durante las misas parece que la gente acudía a la iglesia a verla levitar. Se hizo famosa en toda la comarca como que, bueno, esta mujer protagonizaba hechos sobrenaturales, y la gente empezó a acercarse con curiosidad, a husmear en torno a Sor María de Jesús. Perdona que te pregunte, ¿eso es historia o es leyenda? Eso es historia. Historia, o sea, es cierto. Sí, además hay constancia en documentos, incluso existe una pequeña autobiografía de la propia Madre Ágreda donde da cuenta de estas cosas. En realidad, Sor María de Jesús ya venía de tradición el tener este tipo de accesos, porque su madre, Catalina de Arana, ya tenía fenómenos de este estilo. Catalina de Arana fue la que fundó ese convento, de hecho. En un momento determinado decide, junto con su marido, cada uno fundar un convento. En el convento de los varones se van los hijos de la familia, en el de las chicas se van las muchachas, y en ese ambiente es en el que crece esta mujer. ¿Qué ocurre? Que durante las obras de creación del nuevo convento, ya parece que la monja de Ágreda, la jovencita novicia, comienza a ser vista en varios sitios, y parece que guía a los obreros, en fin, tiene como varias aventuras de este estilo. Y la fama de que esta mujer es capaz de estar en 2 sitios a la vez, o es vista en 2 sitios a la vez físicamente, termina llegando incluso a Madrid. Es justo cuando llega a Madrid, y tarda unos años, evidentemente, las comunicaciones no son como ahora, es justo cuando llega a Madrid hacia 1628-29, cuando llegan las primeras noticias de los misioneros franciscanos que están predicando en Nuevo México y que están encontrando unas facilidades absolutamente únicas en la historia de la conquista española de América. Los indios buscan ser bautizados, se reúnen en cuadrillas que abandonan sus asentamientos, recorren decenas, si no cientos de kilómetros hasta los lugares donde saben que están los frailes y les piden ser convertidos al cristianismo. Les hablan incluso palabras en castellano antiguo, ¿sí? Ocasionalmente palabras, incluso parece que sabían entonar las 2 primeras frases del Pater Noster, ¿no? Del Padre Nuestro. Bueno, todo esto sorprende mucho a los frailes. Cuando el jefe de esa expedición de frailes regresa a España y le cuenta cómo han convertido a miles de indios al rey Felipe IV, inspirados por esas visiones de una dama azul, el fraile piensa que esa dama azul no puede ser otra cosa que la Virgen. Sin embargo, en la corte ya se hablaba de esa mujer de Ágreda que podía estar en 2 sitios a la vez, y que casualmente su descripción anatómica coincidía mucho con la de la dama azul, una mujer blanca, de rasgos muy pálidos, rostro alargado y vestida con un hábito azul, igual que el que se veía en América. ¿Cuántas veces, se sabe cuántas veces se pudo estar allí, durante cuánto tiempo estuvo llegando a Norteamérica? Bueno, lo cierto es que este asunto
fascinó inmediatamente a la Inquisición, y la Inquisición en 1635... No se bromeaba con ella. Claro, envía inmediatamente una comisión a interrogarla. Piensa que estamos hablando del Moncayo, que antes decíamos que era una zona muy fértil en brujería, así que es lógico que cualquier cosa que se saliera de lo común, y especialmente si surgía dentro de un convento, fuera inmediatamente objeto de su atención. Yo he accedido a los interrogatorios del Santo Oficio, del Tribunal de Logroño, entre ese tribunal y la monja de Ágreda. Y toda la preocupación del Tribunal de Logroño era precisamente la tuya, Miguel. Saber cuántas veces había estado y saber cómo había hecho para estar allí. Y las respuestas de la monja son extraordinariamente hábiles. Ella elude la condena, elude incluso el arranque de un proceso, diciendo que aunque ella tenía información de todo lo que estaba sucediendo en América, y de hecho parece que incluso reconoció al padre Benavides cuando fue, que fue el misionero que encabezó aquella expedición, cuando fue a interrogarla, ella dice que debió ser un ángel que tomaba su figura y él que se manifestaba en América y después volvía y se lo contaba a ella en sueños o la iluminaba interiormente con la ciencia infusa, ¿no? De esa manera, con ese artificio, tratando de eludir responsabilidades y tratando de evitar el ego, de decir, no, yo no he sido la que he hecho esto, el Tribunal de la Inquisición se vio incapaz de condenarla. Hubo un segundo interrogatorio, unos años después, en 1650, más duro, más estricto, más, digamos, acosándola sobre la fórmula que ella utilizaba para bilocarse. Pero incluso en esa segunda ocasión, Sor María de Jesús logró evitar la condena. Era en ese sentido una mujer extraordinariamente hábil, sin haber estudiado en ninguna universidad, sin haber sido ilustrada, y sin embargo era capaz de sortear pues todas las argucias de un tribunal, haciendo algo que hoy yo me lamento particularmente, ¿no? Y es que al saber que iba a ser interrogada por el Santo Oficio, todas las notas personales que ella había tomado de sus visiones en Nuevo México, las quemó. Las quemó porque temía probablemente que el Santo Oficio pudiera tergiversar esa información escrita y utilizarla contra ella. O sea, que ella era consciente de que tenía visiones, de que estaba en otro lugar. Eso es lo extraordinario del caso, porque en la mayoría de bilocaciones, digamos... Iba a preguntar qué es una bilocación. ¿Se puede definir de alguna manera? ¿Estar en dos lugares al mismo tiempo? Exacto, estar en dos lugares. ¿Pero eres lugares. consciente de los dos sitios donde estás? ¿O? No necesariamente. De hecho, hablaríamos aquí de dos clases de bilocación. Una bilocación subjetiva, en la que uno cree estar en otro lugar y tiene información de ese otro lugar, pero la gente que está en ese otro lugar no lo ve. Es decir, es una experiencia tuya, personal, como una proyección astral, digamos. Y luego tienes este tipo de casos que son muy singulares, que se cuentan con los dedos de una mano, de bilocaciones en las que una persona está físicamente en dos lugares a la vez o haciendo o ejerciendo acciones físicas en dos lugares a la vez. Y eres consciente de lo que haces en esos dos lugares a la vez. Hay muy pocos casos. Uno, contemporáneo al de la Madre Ágreda, que a mí también particularmente me ha interesado mucho y que he estudiado en la medida de mis posibilidades, es el de Fray Martín de Porres, o San Martín de Porres, muy famoso en Perú. Él es un mulato que, digamos, dio pie, por ejemplo, a este dicho muy nuestro, muy castellano, de estar en misa y repicando. Él lo hacía. Él, no es que estar en misa y repicando es que uno esté haciendo dos cosas a la vez, que es como nosotros hoy lo entendemos. No. En aquella época estar en misa y repicando era exactamente estar en misa y repicando. Tocar las campanas a la vez que uno está delante de la... ¿Tocar las campanas donde? ¿Arriba en el campanario? Sí, arriba en el campanario. Es decir, que está ejerciendo dos acciones físicas. En el caso de la monja de Ágreda, ella ejerció también acciones físicas que a mí me han obsesionado durante años, ¿no? Dice ella en su autobiografía, la que ella escribe antes de morir, donde hace acopio de algunos de esos recuerdos de su vida, que ella llegó a repartir rosarios y objetos litúrgicos entre los indios. Yo he buscado esos objetos misión por misión, parroquia por parroquia, especialmente a lo largo del Río Grande en Nuevo México, tratando de encontrar, y sigue siendo un poco mi santo grial particular, tratando de encontrar un cáliz con una marca de joyero, todos los cálices españoles tienen marcas de joyero, que perteneciera al área de Castilla o al menos al área de Soria, Tarazona, en fin, todo el área de influencia de Ágreda. Y pese a haber hecho calcos de decenas de esas marcas de joyero, no he logrado todavía aislar una que diga, bueno, esta viene de allí y puede ser un regalo físico de la monja de Ágreda. Pero bueno, Miguel, en este caso la búsqueda sigue. ¿Te imaginas que lo encuentres?
Podría suceder. Mira, hace poco un historiador y un informador, un comunicador del área de Tarazona me escribía, se llama Javier Bona, para hacerme partícipe de una historia muy singular. Me dice, oye, ¿te has fijado en las casullas, en los vestidos talares de sacerdote que están expuestos en el pequeño museo del convento de Ágreda? Digo, hombre, sí, me he fijado, las he visto, alguna vez los he fotografiado y tal, pero no, ¿qué pasa? Dice, mira, es que los dibujos geométricos que aparecen en las casullas, que fueron bordados por la propia monja de Ágreda, tienes que compararlos con los diseños geométricos de las mantas que todavía hoy se tejen, por ejemplo, entre la etnia de los navajos en los Estados Unidos. Lo he hecho. He enviado a varios expertos textiles en Estados Unidos imágenes de esas casullas para que las comparen con las mantas que hoy todavía tejen los indios navajo, y las primeras impresiones de esos expertos son positivísimas. Están diciendo que efectivamente la monja de Ágreda bordó diseños geométricos únicos del suroeste de los Estados Unidos. Esa podría ser una prueba. Esa es una prueba. 2:48, 1:48 en las Islas Canarias. Tenemos otro tema esperando ahí. Pero antes de ello, ¿había más santos, aparte de San Martín de Porres, que hicieran levitaciones, bilocaciones? Sí, hay muchos. El más reciente, y además es un personaje que a mí me fascina también, es San Pío de Pietrelcina, ¿no? Pío de Pietrelcina, muy famoso en Italia. El proceso para llevarlo a la santidad lo condujo un relator de la Congregación para las Causas de los Santos, que se llama Cristoforo Bove, que trabaja en Roma, a pocos pasos de la Plaza de San Pedro, con el que yo me he entrevistado y hemos tenido ocasión de charlar sobre este asunto de las bilocaciones. Y él particularmente estaba muy fascinado con algo que hizo el padre Pío de Pietrelcina a principios de los años 60, que es un caso de bilocación extraordinario. Este hombre, Pío de Pietrelcina, famoso durante toda su vida por sus fenómenos místicos, sus estigmas, en fin, fue un personaje muy importante, recibió la visita de un sacerdote uruguayo que se hizo muy amigo de él, y este sacerdote uruguayo le pidió un favor personal, uno de esos pactos vitales que a veces hacemos los seres humanos, ¿no? Le pidió que si él moría antes, necesitaría que el padre Pío estuviera a los pies de la cama acompañándole en el tránsito de su muerte. Bueno, aquel sacerdote llegó a ser arzobispo de Montevideo, y el día de la muerte él estaba en su habitación, en el palacio arzobispal, rodeado de sus asistentes y del médico. Antes de morir, alguien entra en la habitación. Es un capuchino, jorobado, con barba, con pinta de loco despistado maravilloso, que pide que les dejen un momento a solas, y ese capuchino ora junto al arzobispo, y cuando sale desaparece, y es identificado al poco tiempo con Pío de Pietrelcina, que en ese momento estaba a unos 14.000 kilómetros de allí, orando como siempre en su parroquia de Nápoles, en Pietrelcina. Dos cosas más antes de pasar al segundo tema. La monja es otro dato curioso. ¿Su cuerpo está incorrupto? Su cuerpo está incorrupto. Sor María Ágreda, Ágreda de Jesús. Sor María de Jesús de Ágreda. Jesús de Ágreda, siempre digo el rollo. Sí, ella muere en abril de 1665. ¿A qué edad? Muere con 63 años. Muere el mismo año en el que fallece también el rey Felipe IV, con el que mantuvo una correspondencia intensísima y llena de matices, ¿no? Fueron 300 cartas de ida y otras 300 de vuelta en un periodo entre 1643 y 1665. Ella muere, como digo, en 1665, y un tiempo más tarde, al exhumar sus restos, se descubre que su cuerpo está está como el día en el que la enterraron. Incluso conserva flexibilidad, turgencia en la piel, en fin, una cosa extraordinaria. Extraordinaria porque a esta mujer la enterraron envuelta en una sábana, sin ningún tipo de preparación, en un terreno húmedo, como sabes que es la zona de Ágreda, ¿no? Así que desde entonces se conservó aparte, y hoy todavía se puede ver sus restos mortales, que impresionan verdaderamente, en una urna de cristal dentro de la iglesia del convento de las Concepcionistas en Ágreda. Lo curioso es que
el último análisis médico que yo sepa que se ha realizado a esta mujer se hizo en 1989. Un equipo de galenos, de médicos, examinaron el estado de conservación del cuerpo y hicieron una cosa muy singular. Se limitaron a refrendar un informe previo de otro equipo médico que ya había hecho ese mismo examen en 1909. 80 años antes. Es decir, que en ese arco de tiempo de 80 años, de 8 décadas, no se había deteriorado el cuerpo lo más mínimo. En fin, un prodigio más a sumar a la lista de los muchos que tiene esta mujer a sus espaldas. ¿Se puede entrar a ver sin problema? ¿Te lo enseñan? Sí, está en la iglesia, es decir, que durante el horario de apertura del templo se puede visitar sin ningún problema. Si alguien va, desde luego que aproveche para pedir las llaves en el torno del convento del museo, vea las casullas, vea los escritos de la monja y bueno, vea las maravillas históricas que se encuentran allá. Antes que tú nadie se había interesado por esta historia, Javier, por la Dama Azul. No es cierto. Ha habido mucha gente que se ha interesado. Es decir, de hecho, alusiones a la monja de Ágreda las encontramos incluso en Emilia Pardo Bazán, por decir grandes intelectuales españoles, ¿no? Lo que ocurre que la visión que se tenía de la monja de Ágreda era más la de una mujer que sin ningún tipo de formación previa había llegado a ser capaz de superarse a sí misma y escribir una obra como esta mística Ciudad de Dios y muchas otras obras y panfletos que ella redactó en vida y sus cartas con el rey. Era como una mujer hecha a sí misma, que se tomaba como modelo, pero nunca se le puso al nivel de Santa Teresa de Jesús como escritora, aunque tiene ese nivel, evidentemente, y para mí es una de las grandes intelectuales del barroco. Lo que sí que quizá yo hice, a diferencia de otros, es subrayar su aspecto sobrenatural y centrarme en ese tema de la bilocación que a mí me resulta absolutamente fascinante. Y fíjate que ahora que está en cuestión su proceso de beatificación, porque esta mujer todavía no ha sido beatificada por el Vaticano, por problemas teológicos precisamente vinculados a ese libro de la mística Ciudad de Dios, creo que el centrarse en los fenómenos sobrenaturales que ella protagonizó podría acelerar la marcha de ese proceso detenido desde hace 300 años. En la tercera parte del programa vamos a hablar de un tema que está muy de actualidad ahora, que tiene que ver también con Bill Richardson. Pero antes, te interesa mucho el tema de la bilocación. ¿Has hecho prácticas? En alguna parte he leído que estabas leyendo, estabas tratando de hacer prácticas. El otro día coincidimos en Toledo y te preguntaban si hacías viajes astrales. ¿Haces bilocaciones? ¿Eres capaz de estar en dos sitios a la vez? No, en eso tú eres el que sabes, pero... ¿Y no estás en tu casa durmiendo con tu gente y de repente estás aquí también esta noche? No estaría mal, pero no. En mi caso lo que yo sí que hice fue cuando tuve contacto con estos oficiales de inteligencia de los Estados Unidos que ensayaron modelos para provocar viajes astrales en soldados y convertirlos en espías psíquicos y los utilizaron durante la década de los 70 para espiar al bloque comunista. Bueno, pues cuando yo tomé contacto con esta gente, sí les pedí que utilizaran sus técnicas conmigo durante 48 horas para por lo menos conocerlas vivencialmente y poderlas describir bien en mi obra, ¿no? Me sometí a varias de esas pruebas con unos sonidos especiales que te colocan en los oídos y que crean un estado de conciencia particular y logré algunos resultados que a mí me sorprendieron. Yo siempre he pensado que soy bastante torpe, bastante pétreo en estas cosas psíquicas y sin embargo despertó algo en mí. Yo fui capaz de ver, según las coordenadas geográficas que me dieron, pues una estructura, un edificio en Düsseldorf, Alemania, mientras yo estaba tumbado en Virginia, en Charlottesville, Virginia, a unas 4 horas en coche de Washington, D.C. ¿Lo veías claramente? ¿Lo viste? Lo vi con bastante claridad, no con la claridad con la que vemos las cosas con los ojos o con las que vemos una foto en un álbum o encendemos la pantalla de televisión. Es una claridad distinta, es una claridad sensorial, es decir, tú tienes la certeza de que las formas geométricas se corresponden, de que eso es un edificio, de que eso está en una latitud determinada, pero es una información que tú sientes, no que tú ves. Es la diferencia. Pero la información es. Eso es lo importante. ¿Y has hecho algún otro tipo de práctica desde entonces? Pues la verdad es que me asusté, Miguel, porque es como abrir una puerta donde uno entra en un territorio que no controla, ¿no? Estamos hablando del territorio de lo psíquico. Pero a la vez que me asustó, también me fascinó, porque al final la gran lección de la Dama Azul y de sus bilocaciones y hablar de los espías psíquicos, de los viajes astrales y meterse en todo este berenjenar en el que yo me adentré para escribir mi novela, es que todo esto tiende a demostrar que somos mucho más que cuerpo físico,
que hay algo dentro de nosotros que nos trasciende y que es capaz de hacer cosas ahí fuera sin necesidad de que nuestras manos torpes y materiales tengan que estar ahí. Y eso da mucha esperanza.